Noche, amén, amén. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo le fue? Bien, gracias al Señor. Aquí en Cartagena no hubo mucho problema, o por lo menos yo no me di cuenta, aunque a mí me tocaban las partes álgidas, que era el centro. Yo sí puedo hacer la tarea en el celular, ¿seguro? Ajá. Por aquí en el Quindío sí está color de hormiga. Sí, en el Huila también. Cali, Bogotá. Neira. Sí, cuando llegué. Pereira está tremendo. Dios bendiga, papá. Ajá. Pues gracias a Dios por todo. Gracias al Señor. Por lo menos cuidamos y nos cuida. Está muy disparado el coronavirus, tremendamente. Bastante. Bastante. Bien. Bueno, mis hermanos, pues le damos gracias a Dios por cada situación. Y pues si quisieran compartirnos un testimonio, pues bien pueda. Una acción de gracias o no sé quién quiere darle gracias a Dios en esta noche. Bueno, pastora, pues yo sí le quiero dar muchísimas gracias a Dios, porque a pesar de todo, aquí ha estado algo maluco por las protestas, las marchas y eso, hay mucho vandalismo, pero gracias a Dios Él nos ha guardado, ha llevado, ha traído a mi esposo con bien, a mi hermana, a mis hermanos también de Bucaramanga, a mi mamá, y por este momento porque nos fortalece Amén. cada día más y darle gracias a Dios porque pues nos está ayudando a prepararnos y a darnos cuenta que esto es ya, no más tarde, sino es para allá. Y que nos estamos abriendo los ojos poco a poco. Dale gracias a Dios porque nos dio esta oportunidad de oír. Amén, así es, mi hermanita, porque es el tiempo es ya. El tiempo no es para mañana ni para pasado mañana, para dejar que para después, porque el Señor nos está haciendo el llamado es ahora. Entonces le damos gracias a Dios por poner ese querer como el hacer, por guardarnos, por avisarnos, por amonestarnos, por exhortarnos, porque así como el Señor puso allí en ese tiempo que no llovía, cuando Noé le dijo que hiciera el arca. El arca es hoy en día para nosotros el arca es el arrebatamiento, donde el Señor nos está avisando, nos está golpeando a la puerta, donde está diciendo, hey, prepárate, ya es la hora, ya no esperes para mañana, como cuando Noé, ¿cierto? Que él empezó a decirle al pueblo que por favor entraran al arca porque iba a llover, que entraran porque iba a llover muy duro, pero como nunca había llovido, pues la gente no creía, la gente pensaba que estaba loco, porque vivimos cuántos años él duró preparando allí el arca, pero la gente pensó que él estaba loco. Entonces, así mismo hoy en día, nosotros anunciamos que ahí va a haber un arrebatamiento, pero como no ha habido un arrebatamiento, hay veces quizá la gente de pronto no crea, como cuando estábamos nosotros que no creíamos, ¿sí? Pero ya el Señor al darnos este privilegio de podernos estar preparándonos, vemos la gloria de Dios porque nos ha traído a prepararnos para esa salvación tan hermosa que ha puesto en nuestras vidas, y estar conociendo a su Hijo también es un privilegio, y al nosotros estar haciendo esto, el Señor se encarga de cuidar nuestras familias, de guardarnos de cada momento. Si se presenta algo, poder, Él es el que da la respuesta y vemos su gloria, ¿cierto? Entonces, qué gratitud, qué gracia es estar de verdad en este tiempo. La gloria sea para Dios por hacernos parte de esa familia. Entonces, gracias, mi hermanita, por su testimonio. ¿Alguien más quisiera compartirnos en esta noche un testimonio, una acción de gracias? O darle gracias al Señor por algo. Pastor, ¿cómo va la obra? El pastor, ¿cómo va la obra? Bien, hermanito. Vamos esta semana con la sorpresa de que ya el coronavirus, que no lo habíamos visto allá, comenzó ya el pueblito. Y entonces, pues por unas partes
difícil porque ya como uno va de otra parte, entonces ya la gente como que les da miedito. Pero entonces nosotros tenemos un programa con los niños los sábados. Entonces de todas maneras siempre tuvimos la actividad y el domingo en la iglesia. Pero la cuestión de del trabajo que estábamos haciendo en las veredas y todo eso, tuvimos que parar. Entonces vamos concentrados ahí en la iglesia con los niños, porque la gente está muy atemorizada, porque es que ya ha habido mucho contaminado. Entonces, pues estamos orando, pero de todas maneras seguimos en la lucha. Gracias a Dios porque Dios nos ha guardado y nos sigue guardando. Gracias a Dios, sí, Señor, esa es la confianza que tenemos en Él, que nos guarde, que si pedimos, tenemos lo que hemos pedido en el nombre de Jesús. Entonces, la gloria sea para Dios por guardarnos, por permitir cada una de estas cosas que vemos que tenemos en Él la solución. Bueno, entonces le damos gracias a Dios por cada uno de este tiempo. Yo también le doy gracias a Dios porque estaba pidiéndole al Señor que por favor permitiera que llegara la energía, pues era imposible. Bueno, para Dios nada es imposible, pero en el momento se veía pues un daño muy fuerte y ya estaba cayendo un aguacero tan duro que hasta ahorita escampó. Entonces yo decía, pues no sé, solo Dios, un milagro de Dios que pueda permitir que podamos dar la clase en esta noche, y si no, pues que el Señor nos fortalezca y fortalezca a mis hermanos. Bueno, en fin, entonces cuando vimos que ya al celular le quedaba 7% de carga, ya nos tocó pues enviar el mensajito un poquito antes, y cuando lo enviamos al rato no estamos ahí, cuando al rato llegó la energía. Entonces la verdad, la gloria sea para Dios, porque Él es el que apareja y pone las cosas donde uno las ve como que, uy, ¿cómo se va a poder hacer esto, no? Entonces la gloria sea para Dios por tener cuidado y por aparejarnos las cosas para seguirnos capacitando, porque es por amor que se hacen las cosas y que lo hace, y que el Señor nos ayude cada día a valorar y ser esos hombres que nos esforcemos de su mano y con su ayuda, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a darle continuidad a nuestro tema. Vamos a estar aquí, seguimos compartiendo pantalla. Entonces seguimos en el tema que veníamos trabajando, que es hoy, con la ayuda de Dios vamos a terminarlo para poder seguir el otro, y ya nos quedan nomás 2 temas fuera de este. Entonces, gracias a Dios Entonces estuvimos viendo ejemplos de 2 hombres, ¿cierto? ¿Y recuerdan quiénes eran? Nicodemo y Judas. No, y ni Cornelio, Nicodemo y vamos en Judas. Quedamos en Judas, sí, solo alcanzamos a ver, pues alcanzamos a quedar con 2, ¿cierto? Entonces vamos a... Nicodemo y Judas. No, estuvimos viendo Cornelio y Nicodemo y una parte de Judas. Pero Cornelio fue ahora 15 días, ahora este miércoles fueron 2 nomás, o sí, el lunes. Claro que yo me conecté. Dimos un repasito por mi hermanita que no había, por una de mis hermanitas que no había venido. Entonces, dimos un repasito otra vez, ¿cierto? Bueno. Y vamos a continuar con Judas, y ahorita vemos este que fue que nos quedó de final. Nos quedó allí, vamos a estar viendo. Entonces, ahorita vamos a estar atentos al tema. Bueno, vimos que no es andar con Jesús como Judas, ¿cierto? Alcanzamos a ver, no sé hasta dónde alcanzamos a ver de Judas, ¿sí recuerdas? Sí. Entonces estamos viendo nosotros que no es nacer de nuevo, ¿cierto? Estamos viendo unos ejemplos que nos muestran que no es nacer de nuevo, ¿sí? Entonces estamos viendo aquí en este ejemplo de este personaje Judas. Recordemos que Judas recordemos que Judas era uno de los discípulos, ¿cierto? De los discípulos que tenía Jesús, por lo cual él también le dio autoridad para que él echara fuera demonios, para que sanara toda dolencia, tenía un ministerio allí. Y Jesús
Judas siguió a Jesús, caminó con Jesús y anduvo con Jesús y comió con Jesús. Recordemos que él anduvo y comió con Jesús, compartió con Jesús todo el ministerio, ¿sí? Con Jesús, pero ¿qué pasó con Judas? Que no fue salvo, ¿sí? Porque él nunca creyó a las palabras de Jesús, ¿sí? Entonces Judas estaba allí recordemos que él estaba con los 12, lo pasamos acá. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que Judas tenía parte en el ministerio, que Jesús les había dado. O sea, estaba ahí entre los 12, estaba también allí haciendo el trabajo, ¿sí? También dice que Judas, entonces uno de los 12 que llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Entonces recordemos que Judas, aunque vivió con Jesús, su interés era sacar dinero, sacar provecho de lo que le podía ayudar allí a Jesús, solo por dinero, solo él lo hacía allí por dinero, porque recordemos que allí cuando leímos la historia, ¿ya leyeron en sus casas la historia de Judas? Recordemos que Judas no dice, dice que tenía parte en el ministerio, ¿sí? Pero en Mateo dice que estaba allí en el grupo de los 12, ¿sí? Él estaba allí en el grupo de los 12. También dice que sabemos que Judas fue llamado él fue llamado también para ser apóstol, ¿sí? Para desempeñar ese ministerio, aunque estaba profetizado en la escritura, ¿cierto? Que uno de los 12 iba a entregar a Jesús, pero no decía precisamente que tenía que ser Judas. Era necesario que se cumpliera la escritura, ¿sí? Que el hijo de perdición se perdería, pero no dice cuál era este hombre que iba a entregar a Jesús. Entonces, vemos que Judas, él tenía Judas tenía unas características, ¿cierto? Dice que Judas estaba entre los 12, vemos acá que dice, estaba entre los 12 y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Él estaba allí también, entre los 12. También dice que Judas bautizaba, o sea, tuvo parte en el ministerio, tenía pero él dice que aunque no bautizaba, aunque Jesús no bautizó sino los discípulos, Judas tuvo parte en el ministerio de apóstol, ¿sí? Entonces, Judas, leemos acá, dice. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. O sea, Judas tuvo parte en el ministerio también. Estuvo con Jesús durante su ministerio y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. También dice que Judas comió con Jesús. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Porque tenía allí esa parte, comió allí con Jesús. Judas comió Jesús. Tenía autoridad para echar demonios, para echar fuera los demonios, para sanar los enfermos y las dolencias.
de las personas. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que Judas tuvo parte en autoridad para hacerlo. También dice que Judas predicó y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 6:12. También dice que era tesorero y ladrón. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo en la bolsa sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces, en ese momento que él sigue a Jesús, lo sigue por interés, ¿sí? Dice la escritura que este hombre, aunque seguía a Jesús, porque era él el tesorero, era el que tenía allí parte en el que el tesorero, y era el que manejaba allí pues el dinero, lo que se manejaba allí en este lugar. Dice también que él partía las ganancias, pero vemos cuando la mujer que derramó el perfume, ese perfume caro en Jesús, él se puso un poco, él se molestó, pero se molestó no porque pasara esto, sino se molestó porque él dijo que mejor se hubiera vendido, ¿cierto? Y haber dado a los pobres, pero no lo hizo, no lo decía con esa intención, sino porque él podía sustraer, tener su parte de este dinero. Entonces, como dice también que él tuvo parte en el ministerio, recordamos que cuando Jesús empezó, él no bautizó, sino que bautizaban los discípulos, ¿sí? Y Judas era uno que dice que Judas era uno de los que también participó en bautizar a las personas. Cuando venían a Jesús y los bautizaba para perdón de sus pecados y para una nueva vida, ¿sí? Entonces Judas tuvo parte también en ese ministerio, ¿sí? Entonces vemos ahí que también Judas traicionó a Jesús. ¿Qué? Suspiros. Gracias. El micrófono prendido. Dice que Judas traicionó a Jesús. Entonces vemos ahí, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces Judas traiciona a Jesús, pero Jesús le da oportunidad hasta el último día cuando le dice, amigo, al llamarle amigo, él le está dando esa oportunidad de que él se pudiera arrepentir. Hasta el último momento le da esa oportunidad, ¿sí? Para que él se arrepintiera de todo lo que estaba haciendo. O sea, él tenía esa esperanza de que Judas podría arrepentirse en este momento, ¿sí? Entonces, vemos que Judas también, Judas entrega a Jesús con un beso. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Tenemos aquí que le está dando una oportunidad. Jesús le lavó los pies a los discípulos, ¿sí? Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavar los pies los unos a los otros, porque recordemos que Jesús no vino a servir, sino a ser servido. No vino a ser servido, sino a servir, ¿sí? Entonces, ahí está dando ejemplo que él vino a servir y que nos ha dado ejemplo que así como él sirvió, también nosotros debemos servir. También dice que Judas era amigo de Jesús. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le aprendieron. Entonces cuando le dice amigo, ahí está llamándole amigo porque él tenía la esperanza y la confianza de que Judas se pudiera arrepentir y que lo veía como su amigo.
Pero ¿qué le pasó a Judas? Dice que se perdió para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea que Judas también se perdió. A pesar de que Judas anduvo con Jesús, realmente no le conoció y se perdió. Por eso dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dura esta palabra, ¿no? O sea que no todo el que, no nosotros por decirle Señor, Señor, vamos a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Dios, la voluntad de Dios Padre. Porque muchas personas, por eso dice ahí, que dice, muchos miran en aquel día, Señor, Señor, o sea, no por profetizar en el nombre del Señor, no por echar fuera demonios, o no por hacer muchos milagros, no por hacer estas cosas la persona puede decir que es salva, ¿sí? Porque aquí vemos también que Judas participó, la Biblia dice que Jesús, él los envió a predicar, ¿cierto? Dice la escritura que él participó en el ministerio de Jesús, pero este hombre, al participar en el ministerio de Jesús, no era salvo, ¿sí? Aunque anduvo con Jesús, pero no era salvo. Estuvo en todos los milagros, en la multiplicación de los panes, de los peces, estuvo cuando Jesús caminó sobre el mar, también cuando Jesús resucitó a Lázaro, también estuvo en todos los milagros que hizo Jesús, allí estuvo, Judas estuvo allí mirando todas estas cosas, ¿cierto? Pero a pesar de que andaba con Jesús, aún no había sido salvo. O sea, ¿cómo puede uno imaginarse que uno andando con Jesús o quizás estando compartiendo con Jesús y la persona no va a ser salvo, no ser salvo? Entonces, tal vez Judas no le puso como no le prestó atención a las enseñanzas de Jesús. Tal vez allí, él estuvo también allí en el sermón del monte, cuando dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿cierto? Y él empezó a predicar, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados. Entonces tampoco quizás, tal vez él le prestó atención a este discurso, ¿sí? Que allí, para que conociera a Jesús. Y vemos que en los 3 años de ministerio él acompañó a Jesús. Dijo que él quería, entonces vemos allí que aunque no entendí, uno a veces no entiende cuando el Señor le dice a uno que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él dijo allí, también lo dijo, y allí quizás Judas lo escuchó, Judas oyó esta parte. Entonces, dice que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea que tome su situación y sígame, no se quede ahí, sino que sígame. Entonces, pero parece que en este hombre, parece ahí con lo que uno ve, ¿cierto? Viendo todo este ejemplo, al conocer todas estas características, todas estas partes que vemos acá, dice que tal vez él no oía a Jesús, no oía lo que decía, porque había un interés en él, ¿sí? Porque este hombre miraba, era cómo podía sacar provecho de la situación. Siempre andaba pensando en la plata, siempre pensando cómo extraer de la bolsa, de la tesorería o el tesoro, ¿sí? Que se le había ya encomendado. Dice que su corazón no era recto delante de Dios, aunque andaba con Jesús, pero aún al estar con Jesús, esto no le afectó para nada su conducta ni sus hábitos, ni sus costumbres, porque siguió siendo el mismo, a pesar de que andaba con Jesús. Sí, por eso en esto nos ayuda a nosotros revisarnos, a nosotros analizarnos, como lo hemos venido viendo en todos los ejemplos que hemos venido mirando, ¿sí?
porque así a veces hay personas hoy en día que tal vez como estábamos nosotros, ¿cierto? Quizás personas que lleven 20, 30 años, pero de pronto sigue la persona siendo tal vez como Judas, siguen haciendo cosas malas, sigue la persona mirando cómo él le saca provecho al otro, ¿cierto? Entonces, Profe, señora, una preguntita. sí, mi hermana. Bueno, Judas andaba con Jesús y, o sea, no alcanzó a conocerlo bien. Mi pregunta acá es, él predicaba, él alcanzó a predicar, o sea, él predicaba y Dios le dio la potestad, o Jesús le dio la potestad a Judas de pongo yo acá, Le dio la pongo yo a potestad de ver que se le acá, fue la voz. sí, sí, o sea, le dio la potestad de sacar demonios, de sacar todo eso, a pesar de todo lo que él es, Sí, 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 sí. eso es lo que yo lo veo ahí como, Ah, ya, esa es la pregunta, que por qué le dio potestad. exactamente, Ah, exactamente, bueno, mi hermanita, lo que pasa es que como el Señor respalda su palabra, ¿sí? Si una persona dice, y si una persona dice, en el nombre de Jesús, sea sano, ¿qué está respaldando ahí? El nombre de la palabra. Jesús, el poder, ¿sí? El poder, no la persona, porque la persona puede estar perdida, puede estar salva, la persona puede hacer milagros y señales. Por eso cuando uno ve una iglesia donde es una iglesia de multitudes, que se para un predicador o un pastor o un evangelista y se para allí y hace, y nomás con decir, mover la mano, alzar la mano, hay muchas veces que las personas se caen, ¿sí? Con nombrar al Señor y alzar la mano, la persona allí, las personas se pueden caer, pero está haciendo el espíritu, es que como el Espíritu de Dios viene y capacita a la persona. ¿Sí? Para este ministerio. Viene sobre la persona. Y el Mira, espíritu viene sobre para capacitar a la persona y desempeñarla en una función, como por ejemplo la predicación bueno, o el hacer ahí va, milagros, prodigios y señales. puedo hacer otra pregunta. Sí. Ahí, bueno, yo he leído que Dios o Jesús o Dios, Señora, don, se le va como la voz, mi hermanita, qué y pena. sí, es que estoy cerca al ventilador. A Dios a cada persona le tiene un don o una manera de, de, sí, un don. Cada persona revela, tiene unos dones. Ya, hay Sí. personas que tienen los dones de retener, de retención. Un ejemplo, yo acá, que no conocía mucho, pues yo me he dado cuenta, pues yo no lo sabía y lo Sí. he ido descubriendo poco a poco. La habilidad que tengo en mis manos, o sea, yo nunca había tenido eso, pero, o sea, así como es. Y así uno, a medida de que uno va conociendo eh, profundamente más la palabra de Dios, uno va despertando, Ujú. o sea, digo que es el mismo Dios, ¿sí o no? O estoy equivocada. No, sí, mi hermanita. Lo que pasa es que como el Señor da dones, ¿cierto? Hay unos dones que da el Padre, el Señor Jesucristo, y esto, recordemos bueno, esta parte la estudiaremos más adelantico, ¿sí? Para no Bueno, salirnos pues del tema, ya, pero ya. igual sí tiene que ver con lo que estamos viendo, sí, porque, por ejemplo, el Señor, al nosotros nacer, el Padre, también nos da un dones, ¿sí? Por Sí. ejemplo, la persona tiene, por ejemplo, un don de mandar, ¿sí? Puede ser que este lo dio el Padre a la persona, ¿sí? Cuando leemos ahí en la escritura que dice que él él le dio dones, ¿sí? Entonces, puede ser que lo que su merced dice que te pasa, sí tiene
sí es el Señor que los da, mi hermanita. Entonces, así mismo, él le da a cada persona como Él quiere, como Él dice que Él reparte como Él quiere. ¿Sí? Sí, Entonces, por eso ya. es que, sí, es de parte del Señor cuando da los dones, son de parte del Señor. Entonces dice que también, dice que Jesús, dice, perdón, que íbamos acá dice que cuando, por ejemplo, nosotros cuando miramos que pueden en el momento personas, ¿cierto? O en el momento sin uno, puede ser que estemos andando con Jesús, pero el Señor no quiere que andemos con Jesús, ¿sí? Pero Él quiere es que nosotros lo conozcamos, ¿sí? Porque vemos que Judas andaba con Jesús. Judas también estuvo allí en las bodas de Canaán cuando Jesús allí convirtió el agua en vino. Él estuvo allí, uno al ver este milagro, ¿cierto? Eso es para uno pues uno lo dice, pero que Dios nos ayude a que nosotros podamos realmente creer y conocer al Señor, porque al mirar todo lo que Jesús hizo, y muchas cosas que él hizo allí, porque dice que si los libros, que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Entonces vemos que quién sabe cuántas cosas más pudo ver allí Judas y eso no le afectó para poder él creer o volverse pues a conocerle y creerle realmente a sus palabras. Así a veces mucha gente, o a veces Dios nos guarde o nos puede pasar que que estar con Jesús no nos afecte, ¿cierto? Y andar con Jesús, porque el andar con Jesús, porque al nosotros, a una persona andar con Jesús, no le garantiza a nadie de poder ser salvo, ¿sí? No le garantiza que la persona o nosotros solamente con andar con Jesús podamos ser salvos, ¿sí? Dice que allí cuando vemos que él ofrece dinero, ¿cierto? Le ofrecen dinero, esas 30 piezas de plata para entregar allí a Jesús, ¿sí? Él dice que lo entregó con un beso. Y podemos ver, como hablábamos el lunes, que podemos ver que uno pueda entregar a Jesús, no puede hacer que uno le falle o entregue al Señor o la persona pues que diga que es cristiana, pero realmente el testimonio no se vea por ningún lado, porque puede que uno va a la iglesia o hay personas que van a la iglesia, pero se devuelven y pueden tomarse una para la sed, que porque no hace daño, pero una para la sed, pero dice que con una se empieza, ¿no? Entonces, o también como puede la persona puede uno comprometer la palabra, haciendo cosas que le desagraden al Señor en muchos casos, ¿sí? Entonces, cuando vemos allí también el ejemplo de Génesis 25:34, de cuando Esaú allí, vemos allí como que Dios nos guarde de que pueda uno ir a hacer esto, ¿cierto? Porque él despreció la primogenitura, ¿cierto? Él allí la desprecia. ¿La desprecia por qué? Por un bocado por un plato de lentejas. Cuando dice allí, dice Esaú, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue así. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea que Dios nos ayude y nos guarde de nosotros en algún momento despreciar esa oportunidad de salvación, despreciar en nosotros conocer y creer en Jesús, ¿sí? Porque vemos, porque hoy en día puede ser que muchos de nosotros estemos de pronto en algún caso traicionemos al Señor siendo mal testimonio o como hablábamos aquel día siendo tal vez piedra de tropiezo
a otras personas en muchas cosas, porque uno puede ser piedra de tropiezo en cosas tan pequeñas que uno no se fija, pero le está haciendo daño a otro, con la forma de uno comportarse, con la forma de uno quizás dar un mandar, o la forma de uno corregir, o la forma de uno expresarse, o la forma de uno, hay muchas formas que, como dice el Señor, que tenemos nube de testigos, ¿sí? Entonces muchas personas estén mirando en nosotros cómo realmente es que estamos haciendo, ¿sí? Finalmente este hombre entrega a Jesús con un beso, ¿sí? Y Jesús, ¿qué le dice? Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba teniendo esa esperanza de que este hombre se arrepintiera y se volviera a Dios y se convirtiera de corazón. Buenas. Pero eso no fue así, ¿sí? Entonces dice que lo llevan, entonces cuando llevan allí, cuando nosotros a leer ahí en el Nuevo Testamento, cuando llevan allí a Jesús y lo empiezan y lo llevan a empezar toda esa situación que le tocó a Jesús vivir por nosotros, a condenar, lo llevan allá a condenar a este inocente, a este hombre inocente. ¿Sí? Pero la escritura dice ¿qué dice allí la escritura que hizo Judas? Vamos a leer allí un momentico Mateo 26. Dieciséis, 14. Eh, 23, 3. Vamos a leer 23, 3. No, esta no era. No, 27, esperemos, vamos a ver. 27, 5. Dice ahí, y arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. Porque dijo él allí, diciendo, yo he entregado a sangre inocente, más ellos que le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, entonces Judas, aunque tal vez Judas así lloró, pero Judas tenía oportunidad de haberse arrepentido. Pero ¿qué hizo acá? Tal vez él fue un remordimiento. Recordemos cuando hablábamos allí en el verdadero arrepentimiento. Él tuvo allí tal vez un remordimiento. Dios quiere que nosotros no seamos unos Judas, sino que seamos esos verdaderos discípulos, ¿sí? Seamos ese verdadero discípulo. Ese hombre que tenía, vemos que él tenía un buen ministerio, ¿sí? Que echó fuera a los demonios, que resucitó a los muertos, que sanó a los enfermos, hizo muchas cosas, aún predicó la palabra de Dios, pero él predicó allí, pero ¿cómo lo harías? Dice que tal vez lo hizo allí sin convencimiento, ¿cierto? La escritura dice que se perdió, porque nunca realmente llegó a conocer a Jesús, ¿sí? Porque vemos que no basta solamente con nosotros andar con Jesús. No basta solamente con andar con Jesús. Dice que es conocerlo, ¿sí? Y necesitamos es tener esa relación con Jesús. Dice que, porque como ahorita decíamos, el Señor anda, el Señor nos llama, Él golpea, dice yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno la abre allí, si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra y dice que cenaré contigo. Entra a cenar con nosotros, ¿sí? Pero es necesario que nosotros lo conozcamos, que no andemos, sino que realmente, que no andemos solamente con Él como lo hizo tal vez Judas,
sino que realmente le conozcamos de todo corazón. Que conozcamos a Jesús, que conozcamos a Dios para llegar a nosotros a nacer de nuevo. Porque andar con Jesús no es, nacer de nuevo no es seguir una tradición. Seguir una tradición no es nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, y si no, dice que seguir una tradición, no nacer de nuevo, no lo lleva a ser salvo. Necesitamos conocer a Jesús, conocer a Dios conforme a las Escrituras. Por eso es necesario conocerlo. ¿Para qué? Para salvación, para que en nuestro interior corran esos ríos de agua viva, o sea, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿sí? Y la única manera es a través de las Escrituras. Dice que escudriñemos. No se puede conocer a Jesús de cualquier manera. Él estuvo con Jesús, oyó a Jesús, pero nunca le conoció y no le creyó a Jesús. En Juan dice que el verdadero discípulo no solamente le cree, no solamente cree en el milagro, sino que cree en lo que su maestro dice. ¿Sí? Si nosotros creemos solo en el milagro, pero no creemos lo que dice, pues ahí, no, las palabras de Jesús. Es necesario que nosotros realmente le creamos a Jesús. Creamos que dice que por medio de él la persona será salva, ¿sí? Porque aquí en Juan 8:36, ¿qué dice? Buscamos Juan 8:36 y ahí nos dice quién es el que nos hace verdaderamente libres. ¿Alguien lo encontró? O se los leo acá. Yo, pastora, yo lo encontré. Sí, mi hermanita lee. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, ¿cierto? Seréis verdaderamente libres. O sea que por medio de Jesús es que nosotros podemos ser verdaderamente libres de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Y él dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y también dice él dice, yo soy la verdad. Y yo soy la verdad, ¿cierto? Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si creemos que Jesús es la verdad y que él dijo que hay un infierno, realmente debemos creerle a él y seremos esos verdaderos discípulos y llegaremos a ser salvos. Y no seremos unos Judas, como lo fue Judas. Si le creo, le voy a ¿qué? A obedecer. Y le daremos la importancia que Jesús merece en nuestras vidas. Por eso esta invitación es para que nosotros, para que nosotros no andar con Jesús, sino conocerle a Jesús. Necesitamos conocerle a Jesús, no andar con Jesús, ¿cierto? Porque no nos sirve solamente andar con Jesús, sino conocerle a Jesús, ¿cierto? Entonces, pues gracias a Dios, este es el ejemplo de Judas, que nos está ahí explicando, ¿cierto? Ya hablamos de Simón, ¿cierto? Ya hablamos de Simón. Entonces, De Simón Simón, ya no, señora. ¿ya hemos hablado de Simón? No, hablamos de Cornelio, hablamos de Judas y hablamos de Nicodemo. Nicodemo. Antes vamos a hablar también de Simón el mago.
Dice que no es convertirse de. Entonces vamos a hablar un poquito de este hombre, que también es otro ejemplo que nos da. Entonces vamos acá a mirar. Dice, vamos a leer aquí un poquito leemos Hechos, por favor. Hechos 8, 9, 10 y 11. Si alguien por favor lo lee. Hasta el 13. Hasta el 21, ¿sí? ¿Alguien lo encontró? ¿Hechos qué, profe? 8, 21, 8, 9 al 21, mi hermanita. Ese es otro ejemplo. En este capítulo encontramos también que se menciona un personaje que se convirtió de sus malas acciones, que dejó practicar, que se fue Simón. Se puede analizar a Simón antes y después de la predicación de Felipe. Entonces vamos a estar leyendo la historia y vamos a ir mirando. Aquí encontramos que era un hombre, leamos y luego hablamos un poquito de él, mi hermanita. ¿Ya lo encontré? Sí, 8, 9. Sí, señora. Ay, no, en serio. Acá. Pastora, yo lo quiero leer. Sí, mi hermanita, lee. Acá. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Hasta dónde? 22, ¿sí? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ajá. Entonces vemos que Simón, que encontramos a este hombre que era un charlatán, ¿cierto? Que había engañado allá a los samaritanos, diciendo que era el gran poder de Dios, que dice que se había hecho pasar por alguien grande allí, ¿cierto? Dice que con sus artes mágicas había engañado desde los más grandes hasta lo más pequeño, ¿sí? Ahí dice que a todos allá en Samaria creían en este hombre, ¿sí? Que pensaban que él era Dios, ¿sí? Entonces, miremos acá, entonces dice, el antes, ejercía, vamos a ver el hombre que era, ejercía la magia,
pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad. También dice que engañaba. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué más hacía él? Era un falso predicador, ¿sí? Haciéndose pasar por algún grande. Así, hay veces vemos hoy en día, ¿cierto? También dice que decía ser Dios. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos con sus artes mágicas. Les había engañado mucho tiempo, ¿cierto? Estaba allí engañando. Entonces vemos también que este hombre engañaba a muchas personas. Por eso también hoy en día vemos muchas personas, muchos charlatanes que anuncian muchas cosas y aún engañan a la gente, desde el más grande hasta el más pequeño, engañando a las personas, así como este hombre podemos ver nosotros en estos tiempos, que la situación no ha cambiado en esa parte. En cuanto a esto, la gente sigue con las mismas cosas porque es la misma naturaleza, ¿sí? Por eso nosotros, pero si nosotros estamos seguros que la palabra de Dios dice que si no conocemos a Jesús, no podríamos nacer de nuevo. Vemos que este hombre creyó creyó en lo que había anunciado Felipe. Vemos aquí, dice, creyó a Felipe que anunciaba el evangelio del reino. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino y de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón. Mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, dice que estaba atónito, ¿sí? Entonces, dice que él creyó cuando los samaritanos allí esperaban el reino de Dios y la manifestación de Cristo. Recordemos que la historia allí de la mujer samaritana era una mujer que habló con Jesús y Jesús le dijo que era el Cristo, ¿cierto? Dice que ella fue y compartió en Samaria y muchos creyeron en aquel día, en aquel tiempo, pero no sabemos en qué ciudad de Samaria estaba el hombre llamado Simón, ¿sí? Simón el mago. Pero dice que la gente creía allí en el evangelio del reino. También creían en Jesús, que era el hijo de la Virgen María y eran salvos. También dice que este hombre llegó a convertirse, ¿sí? Cuando empezó a ver la obra de Dios, que la gente se volvía a Dios. Él empezó también y hubo allí esa transformación de vida. Dejó de ser mentiroso, dejó de engañar. Era como, porque él era, por ejemplo, un mago, era un hombre que quizá le adivinaba como las cosas a las personas, por decir una persona que practica esas cosas ocultas hoy en día, ¿sí? Él era más o menos como una persona de esas. Dice que él dejó de engañar a la gente desde ese día, dejó esas cosas, ¿sí? Dejó todas esas cosas extrañas que él allí practicaba. Dice que empezó a dejar, él empezó allí a no querer hacer más estas cosas, quitó esas mañas, ¿sí? ¿Sí? Entonces hubo una conversión de conducta. De hecho, ya no volvió a practicar las artes mágicas, ¿cierto? No, ya no volvió a hacerlo. Ya no volvió a hacer nada de eso, sino que se convirtió para empezar a caminar junto con ¿quién? Con Felipe, que era el que estaba allí anunciando el evangelio del reino, ¿sí? Entonces, allí vemos que él no es caminar el nacer de nuevo, él no es caminar con Jesús, no es andar con Jesús, ¿sí? Él empezó a caminar allí con Felipe, pero no caminó con Jesús, sino que
se juntó a Felipe. Dice, entonces él estaba ya atónito. Estaba atónico, dice que se maravillaba de lo que él empezó allá a ver. Atónico, ¿qué quiere decir? Que estaba allí sorprendido, que estaba asombrado de ver el poder de Dios que estaba allí en Felipe, ¿sí? De todo lo que Dios hacía a través de Felipe, ¿sí? Porque Felipe, por medio del Señor respaldaba a Felipe sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, levantaba los sordos podían oír, los ciegos podían ver. Todas estas cosas Dios estaba haciendo por mano allí de Felipe, pero el poder era de Dios, no de Felipe, no del hombre. Entonces este hombre llegó a seguir a Felipe, pero no sabemos cuánto tiempo pudo estar él allí, pero parecía que hubiera sido salvo, ¿sí? Pero no lo fue así. También dice que se bautizó y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales grandes y milagros que hacían, estaba atónito. Otra vez se repite la palabra atónito, ¿sí? Estaba sorprendido, estaba asombrado de todo lo que se hacía allí, tanto que decidió bautizarse, ¿cierto? Pero vemos que este hombre, aunque se había convertido, había dejado de engañar, había dejado de mentir, de robar, había dejado de hacer sus artes mágicas aún, pero aún él seguía perdido. Según las escrituras, las personas que estaban allí oyendo allí los apóstoles, que Samaria había recibido la palabra del Señor y el evangelio del reino, creían en Jesús. Dice que llevaron allí a Pedro, a Juan y empezaron a orar por las personas para que fueran bautizados en el Espíritu Santo. Y las personas empezaron a ser bautizados. Fue tanto el respaldo del Señor, ¿sí? Y vemos allí que fueron allí bautizados con el poder, con el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando Pedro les ponía las manos allí, ¿qué pasaba? Dice que allí el Espíritu Santo, el Espíritu Santo bautizaba allí a las personas. Entonces, cuando vemos que cuando Simón vio esto, cuando Simón ve estas cosas, dice que él también pudo ser bautizado con el Espíritu Santo, porque pues el Señor no hace acepción de personas y el que pide pues recibe. Posiblemente él también pudo haber hablado en lenguas, tuvo haber magnificado al Señor en lenguas, posiblemente, si hubiera tenido la manifestación del Espíritu Santo. Pero aún así este hombre no era salvo. Aunque fue bautizado en el Espíritu Santo, también se hizo bautizar, como vimos acá, que dice que se hizo bautizar, se bautizó. ¿Sí? Pero ¿qué es bautizarse? ¿Qué es bautizar? Es sumergirse en el agua. Hizo todo lo que hace un cristiano. ¿Sí? Entonces, vemos acá que andaba con un varón de Dios. O sea, ¿con quién? Con Felipe, que hacía milagros y señales. ¿Sí? Pero también dice que Simón, dice que, también vemos allí en Hechos 8:19 también donde dice que, vamos acá en Hechos 8:19, dice que, pero aún no estaba, esta conversión no se había sido salvo. Veamos por qué, porque él ofreció dinero por los dones de Dios. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofrece dinero, ¿sí? Ofreció dinero diciendo, dame a mí también de ese poder, ¿sí? Entonces, de ese pecado que cometió ese hombre, de ahí viene
que al ofrecer dinero por el Espíritu Santo, por las cosas de Dios, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, ¿cierto? ¿Por qué? Vemos acá que dice, no tenía que ver con el reino de Dios, no tienes tu parte ni arte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, él le ofrece dinero por el poder que estaba en Felipe de parte de Dios, porque en él quería también hacerlo así. Dice que vemos que, por eso que vemos que una persona que se había convertido, una persona que se había cambiado de conducta, de hábitos, pero aún no era salvo. Su corazón no era recto delante de Dios por haber hecho este ofrecimiento. Seguro ese hombre ahí tenía la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Tenía este hombre la naturaleza pecaminosa y seguía ahí delante, y seguía con él ahí. Por eso es que se ve el pecado a sus ojos. ¿Sí ve que en el momento menos pensado sacó lo que había en él en su corazón? ¿Sí? Porque vemos allí cuando Pedro le dice, su corazón no es recto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque le dice, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizá te sea perdonado. Entonces el pensamiento del corazón dice también que, porque ni el de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sí? Notemos que había pasado un tiempo, él con Felipe, había seguido a Felipe, acompañaba a Felipe, se había hecho pasar por un verdadero cristiano y aún había recibido el poder del Espíritu Santo, pero su corazón no era todavía recto delante de Dios. Así tal vez hay muchas personas o cuando nosotros no conocíamos esta verdad, ¿sí? En las iglesias, cualquiera que sea la denominación que puede ser, puede ser que uno piense que ya se hubiera convertido, se hubiera arrepentido, pero tal pues puede ser que haya una convicción sí, de conducta, se deja de robar, se deja de mentir, se deja de matar, porque pues no solo se mata con un arma, sino con las palabras, diciendo, ofendiendo, maldiciendo. Pero así, la persona o así no podríamos ser salvos, ¿cierto? Porque es necesario que cada uno de nosotros, cada persona, tengamos ese encuentro real con Jesús. Si la persona no tiene ese encuentro real con Jesús, no podrá ser salvo, no podrá escapar del fuego del infierno. ¿Sí? Porque el único que nos puede salvar es Jesús, el Hijo de la Virgen María, el hombre, ¿sí? El que caminó con ese camino de verdad, la vida, la resurrección. Es necesario porque recordemos que Él es esa puerta. Si no conocemos realmente a Jesús, no podríamos ser salvos. Por eso si una persona ha tenido una conversión, ha cambiado de conducta, ha dejado sus vicios, cualquiera conducta que sea, dominación, toda clase que sea dominación delante de Dios, ha dejado de mentir, pero es necesario que no solo se convierta, sino que nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón. Allí en Malaquías y en Zacarías, Malaquías 3:7, leamos qué dice allí. Malaquías 3:7 dice, si alguien lo encuentra. Nos está el Señor diciendo qué es lo que nosotros debemos hacer. Dice Malaquías 3:7.
¿Alguien lo encontró o lo leo acá? Profe, yo no lo he encontrado todavía. Bueno, dice, te vamos a leer aquí. Dice, Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres no habéis apartado de mis leyes, os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Me pregunta. Vamos a leer también aquí en Zacarías. Zacarías también nos dice que debemos hacer. Zacarías 1:3 dice, diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué quiere el Señor de nosotros? De su pueblo, de las familias, de las personas, de todas las personas de la tierra, que todos nos volvamos a Él de todo corazón. Y si nos volvemos a Él, en estos casos que estamos viendo, en esta situación que está pasando en nuestra nación, el Señor está haciendo un llamado, sino que nosotros a veces no oímos, ¿cierto? Él está haciendo un llamado para que todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, nos volvamos a Él de corazón. ¿Y qué hace Él? Y si nosotros nos volvemos, vea que nos da aquí una fórmula, una condición, que nos volvamos a Él para Él volverse a nosotros. Si nosotros no nos volvemos al Señor, ¿cómo podremos nosotros esperar que el Señor haga o que Él se vuelva a nosotros? ¿Sí? Aquí en Proverbios también nos dice, Proverbios 1:23, dice también, vemos acá. Uno 23 dice, vuélvase a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Necesitamos que el Señor nos enseñe su palabra, nos enseñe esta verdad. ¿Para qué? Para nosotros poder escapar de ese lugar de tormento y para poder nosotros tener esta salvación y la de nuestras familias y de todas las familias que se necesitan en estos momentos, poder conocer esta verdad y no conocerla a medias y no conocerla pensando que por un convertirnos de una conducta o que dejar las mañas, los vicios, los resabios ya seríamos salvos. Pero no, aquí el Señor nos está diciendo cómo es que debemos hacerlo, ¿cierto? Y nos dice que de todo corazón nos debemos volver a Él, de todo nuestro corazón, y ahí Él se vuelve a nosotros. ¿Sí? Volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es que es un capricho, no es que es no es molestarnos, no es que, como a veces, ¿cierto? A veces que se dice, hay tanta molestadera, hay tanta avisadera, tanta cosa. No, el Señor nos está diciendo porque el Señor cumple su palabra. ¿Sí? Entonces no es simplemente un cambio de conducta, no es una conversión, no es una de convicción, no es, ¿sí? No es dejar las mañas, los vicios, los resabios. Todo esto es necesario porque todo esto va cuando ya la persona, porque recordemos que la santidad va antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo. Por eso es que vimos el ejemplo de Cornelio y de Nicodemo, que eran santos, tenían la santidad y estaban perdidos. Pero una persona para poder llegar a nacer de nuevo, tiene que primero tener esta santidad, ¿cierto? Porque la santidad va antes y después también. Sigue la santidad, tiene que seguir ahí en la persona nacida de nuevo. Pero también a veces necesitamos nosotros poder pedir perdón a Dios y volvernos a Él de todo corazón para que podamos arrepentirnos y volvernos y ser salvos de tan grande muerte. Es la única manera de nosotros poder llegar
a ser salvos y nacer de nuevo. ¿Sí? Para nacer de nuevo es necesario que nosotros podamos confesar nuestros pecados. Allí en primera de Juan 1:9 nos está diciendo también que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Dice allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que nosotros en ningún momento podemos decir que no hemos pecado, ¿sí? Porque todos hemos pecado. Nacimos con naturaleza pecaminosa. Nacimos con naturaleza de pecado. ¿Sí? Y dice también que es necesario estar convencidos de la verdad porque la paga del pecado es la muerte, dice allá en Romanos, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte, dice acá en Romanos 6:23, dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que si nosotros nacimos muertos en vida, el único camino que nos puede llevar a Dios se llama ¿quién? Jesús. Por eso es el camino. Por eso necesitamos que Dios nos ayude, Dios nos guarde de no hacer, que no ir a ser nosotros como Simón. Es otro ejemplo, ¿sí? Que perezca, que Dios nos guarde de ir a perecer, el estar en una iglesia, 10 años, 15 años, 20 años, 5 años, 3 años, meses, pero estar con un corazón, no como lo dice la palabra de Dios, no como lo dice el Señor. Llevar años, pero permanecer en una amargura. Estar allí en una amargura, con dolor, con deseo de vengarse. Porque, si se dice que somos cristianos, ¿cómo podría haber eso en nuestro corazón, cierto? Pero la Biblia dice que si nosotros no perdonamos las ofensas, tampoco Dios nos podrá perdonar nuestras ofensas. Por eso es necesidad de ser guardados, de ir a ser nosotros como Simón, el mago. Por eso no es que la necesidad no sea solamente en que nos volvamos, es que necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. Entonces aquí Pedro le muestra a Simón, le dice, pero arrepiéntete. ¿Sí? ¿Está acá? Dice, le muestra aquí el camino de la salvación. Le está diciendo, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le está diciendo que por favor, si él se arrepiente, puede tener la oportunidad de poder el que llegar a ser salvo. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros poder reflexionar, porque tal vez uno puede ser que diga que se ha convertido, ¿cierto? Gracias a tenemos un privilegio que Dios nos ha dado. Debemos reflexionar en él, ¿sí? Porque a veces tal vez nos hemos convertido, hemos dejado de hacer muchas cosas, hemos buscado la santidad, pero aún eso no es suficiente, dice la palabra de Dios, para poder ser salvos. Sabemos que es por fe, que es un regalo de Dios, que la única manera de entrar en el reino de los cielos es naciendo de nuevo. ¿Sí? Naciendo otra vez. ¿Sí? Entonces, debemos pedirle al Señor que nos guíe a toda la verdad, que nos volvamos a Él de todo corazón, que su benignidad, longanimidad nos guíe a ese verdadero arrepentimiento, que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Y recordamos
¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? ¿Cierto? Que lo estuvimos mirando el otro día. ¿Cómo debe ser ese verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros? ¿Sí? Entonces, este es otro ejemplo que vemos acá de Simón el mago. Sí, vemos que se convirtió, dejó mañas, dejó todas estas cosas, pero aún seguía perdido. ¿Sí? Aún él seguía perdido. Entonces, vemos que es necesario nosotros mirar y reflexionar sobre cada una de esas cosas porque es necesario. Vamos a ver otro ejemplo, que no es nacer de nuevo, también dice que no es seguir una tradición. Vamos a leer acá un momentico. Vamos a leer. Ya vamos a terminar los ejemplos. Leamos acá un momentico Filipenses 3, 4, 6. Si alguien lo tiene. Vamos a ver aquí algunas características de este tercer capítulo aquí en Filipenses, ¿sí? Dice, vamos acá a leer este personaje. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Vamos a ver aquí al apóstol Pablo, dice vamos a verlo aquí, que él era este hombre, dice que, aquí dice que encontramos aquí a él que dijo que aquí nos muestra que este hombre tenía unas características iniguales. Dice que él tenía humanamente de qué confiar, que había nacido en el pueblo judío, era judío, según la Biblia, descendiente de Abraham, ¿sí? Hecho heredero de las promesas dadas a Abraham y a su descendencia, de las cuales él se podía llegar a gloriar. De hecho, él era pueblo escogido por Dios, ¿sí? Dice también que él era, dice también que él era, ¿qué? Él estaba dentro de ese pueblo, amado por Dios y protegido por Dios. Él era uno de los que podía llegar a gloriarse. También dice la palabra de Dios que él era de la tribu de Benjamín, era un hombre, era hebreo, ¿sí? No tenía mezclas alguna, hebreo de hebreo, judío del judío, ¿sí? Entonces vemos ahí que Pablo aún con estas cosas, Pablo reconocía que estaba perdido, ¿sí? Era un judío de nacimiento, pero que hacía él, seguía una tradición, seguía esa doctrina que le había sido enseñada, una tradición, pero no conocía a Jesús. Conoce la palabra de Dios, pero no conocía el Evangelio. Por eso cuando vemos la Biblia bueno, vemos allí los propósitos, ¿cierto? Que es hacer al hombre de Dios perfecto y hacer al hombre de Dios salvo. El apóstol Pablo dice que dice que él tenía de qué gloriarse, ¿cierto? Pero, pero que se vaya. A ver, se volvió. Ya terminamos acá. Dice que, pero él cumplió todos estos ritos, toda esta ceremonia, ¿sí?
Él perseguía a la iglesia, celoso de las cosas de Dios, y aunque estaba perdido, amaba a Dios. Era perseguidor de la iglesia, era irreprensible en cuanto a la ley, ¿sí? Cumplió todos los ritos y las ceremonias, a pesar de que era del linaje de Israel, pero estaba perdido, ¿sí? Entonces vemos aquí que él aunque perseguía a la iglesia al hacerlo, lo hacía pensando que él estaba haciendo las cosas bien. ¿Mm? Por eso cuando al empezar por eso cuando una persona está, digamos, está conociendo, puede conocer la palabra de Dios, pero el Señor lo trae a conocer el Evangelio, necesitamos desocupar el frasquito para a empezar de ceros. ¿Mm? Empieza de ceros, deja esas tradiciones. ¿Mm? Por eso, porque es por para empezar a conocer a Jesús. Porque él dice allí en Romano, miserable de mí. ¿Cierto? Cuando dice miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Porque él dice, queriendo hacer lo bueno y no lo hago, se me culpa. O sea, él quería agradar a Dios, pero lo que había dentro de él no lo dejaba. O sea, que él reconoce que estaba perdido, que había en su corazón, que lo que había en su corazón no lo dejaba. También hay otra parte que dice allí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, eso nos debe pasar a nosotros, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y que nosotros podamos, según las Escrituras, alcanzar la estatura de Jesús. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros poder empezar a desocupar y convertirnos y conocer al Evangelio, conocer a Jesús. ¿Sí? Porque a veces conocerlo de relación, de conocimiento, no decir que yo me sé todo y que solamente sea palabra, ¿m? Sino que sea de relación. Necesitamos tener esa relación con Jesús. Porque dice aquí entonces cuando él reconoce que Jesús es el Hijo de la Virgen María, que es el carpintero, que él había muerto en la cruz, era su Salvador, era el Cristo, el ungido, el Mesías, el ungido de Dios. Cuando comprende, reconoce que él sabía perfectamente quién era Jesús, que Dios lo había resucitado. Y cuando creen en Jesús, este hombre llega a nacer de nuevo. Él conocía perfectamente las creencias de sus perseguidores, de los que le perseguían. Era necesario, por eso es necesario que al haber seguido, necesario que las personas o uno al haber seguido una religión por mucho tiempo puede gloriarse de muchas cosas, ¿sí? Pero todo dice él que lo tiene por basura delante de Dios. Es necesario que nosotros pongamos todas las cosas a los pies de Jesús y siga el ejemplo de él, ¿cierto? Dice que todas las cosas las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y de poder llegar a ser salvo. Que Dios nos ayude porque a veces nosotros, que porque somos santos, que eso, si nosotros no conocemos a Jesús, de nada nos va a servir. Debemos ser buenas, no es por obras, ¿sí? Y podemos seguir muchas cosas bonitas, pero si no conocemos a Jesús, no podríamos escapar del infierno y entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros podamos seguir el Evangelio y conocer a Jesús, como lo dice su palabra,
como lo dice allí, que no es un cambio de vida como Cornelio, que no es una forma de vida como Nicodemo, y no es un cambio de religión como el etíope, y no es andar con Jesús como Judas, y no es convertirse de como el mago, Simón el mago, ¿cierto? Y no es seguir una tradición como Pablo. Entonces, eso no es nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a hacer unas preguntitas. Mientras tanto, que se nos quedan aquí unos minutos, pues no hay ninguna pregunta, mis hermanos. Entonces, hay veces que uno puede creer, porque al estar nosotros solo en la palabra, al estar solo en la palabra, podemos nosotros creer, puede uno pensar que ya es algo, ¿sí? Pero la palabra de Dios, como vemos aquí este libro, está la palabra de Dios, y si no conocemos solo la palabra de Dios, pero no conocemos el Evangelio, no podríamos ser salvos. Porque el Evangelio está dentro de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra nos sirve para esta vida y el Evangelio para la vida eterna. ¿Sí? Dice que la palabra de Dios es ese libro vivo. ¿Sí? Entonces, ¿y quién nos salva? Jesús. Entonces vamos a hacer aquí un cuestionario. Vamos a dejar acá, dejar de compartir pantalla. Bueno. Entonces vamos a mirar acá un momentico. Bueno, entonces vamos a empezar con mi hermanito Gerardo. Dice, alguna de las cualidades, vamos a ver las cualidades que tenía Cornelio. ¿Sí? Dice, piadoso y temeroso de Dios. A, piadoso y temeroso de Dios. B, dadivoso, hacía muchas limonas. C, oraba a Dios siempre. D, estaba perdido. Y E, todas las anteriores. Estaba perdido porque más adelante dice que Pedro fue para que le enseñara la salvación. Otra vez la leemos. Dice, las cualidades que tenía Cornelio. A, piadoso y temeroso de Dios. B, dadivoso, que hacía muchas limonas. C, oraba a Dios siempre. D, estaba perdido. Y E, todas las anteriores. Según las cualidades. Ajá. Sí, porque él hacía todas estas, tenía todas estas cualidades. ¿Sí? Entonces por eso es que son todas las anteriores. Mi hermanita Bianca. Simón el mago. A, se convirtió de su condición. B, dejó la magia. C, se hizo bautizar y andaba con Felipe. D, creyó a la predicación de Felipe. Y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Sí, señor. Mi hermanita Élida. Nicodemo. A, era fariseo. B, era judío. C, era maestro de la ley. D, no era salvo. Y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien, mi hermanita Eli. Hermanita Marley. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo que necesitaba para ver y entrar en el reino de los cielos? A, guardar los mandamientos. B, convertirse. C, conocer la ley. D, nacer de nuevo. Y E, todas las anteriores. Sí. ¿Cuál me dijiste, hermanita? La C. ¿Conocer la ley? No, nacer de nuevo. ¿Cuál es esa entonces, la E? La D. Ah, la D. Nacer de nuevo, muy bien. Hermanito Guillermo.
El etíope, A, adoraba a Dios. B, leía la palabra de Dios pero no la entendía. C, no era salvo. D, Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Me escuchó, Bueno. pastora? Sí, mi hermanito. Mi hermanito, Pastor Gerardo. Dígame. ¿A quién se refería el pasaje de la escritura que estaba leyendo el eunuco? Isaías. A, al profeta. B, a Jesús. C, a algún otro. D, nadie en persona, nadie en especial. E, a ninguna de las anteriores. De todas maneras, está en el del profeta Isaías, pero se refería también a Jesús, porque Sí, era la señor. profecía. Jesús, sufrimientos y la muerte. Claro. Ajá. De Jesús. Muy bien. Ahí se me acabó esto. Entonces vamos con mi hermanita Bianca. Es que no hablamos mucho del etíope, ¿cierto? El etíope fue salvo, A, por creer de todo corazón en el evangelio de Jesús. B, por mandarse a bautizar. C, por ir a adorar a Jerusalén. D, por leer la palabra de Dios. Y E, ninguna de las anteriores. No sé mucho de esa hermana. Sí, porque No no sé, hablamos mucho de eso. creo que no sé. Voy a decir ninguna de las Ok. anteriores, pero no sé. Por creer de todo corazón en el evangelio de Jesús. Ah, bueno. Mi hermanita Élida. Judas, el discípulo de Jesús, A, predicaba el evangelio del reino de los cielos. B, hacía milagros y echaba fuera demonios. C, anduvo con Jesús, comió y vivió con él y le entregó. D, se perdió. E, todas las anteriores. Todas las anteriores, hermano. Muy bien, mi hermanita. Mi hermanita Marley. ¿Qué le dijo Pedro a Simón el mago? Que su corazón no era recto delante de Dios, en hiel de amargura veo, y en prisión de maldad veo que estás. C, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios. D, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Mi hermanito Guillermo. Conforme a la tradición de sus padres, Pablo era A, un fariseo. B, circuncidado. D, alguien sujeto a la ley. D, celoso de las cosas de Dios. E, irreprensible en cuanto a la ley. F, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Pastor Gerardo. Pablo reconoció A, que era un pecador. B, que necesitaba un salvador. C, que por obra nadie sería salvo. D, a Jesús como el Señor. Y E, todas las anteriores. Todas las anteriores, correcto. Muy bien. Mi hermanita Marley. ¿Qué le quiso decir el ángel a Cornelio con estas palabras? Él te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa. A, que era salvo. B, que estaba perdido con toda su familia. C, que era un buen hombre. D, que sí estaba bien. E, que no necesitaba nada. Que estaba perdido Con toda su familia. con toda su ¿cierto? familia. Sí, señora. Mi hermanita Bianca. Mi hermanita Guillermo, ¿cierto? Sí. Contestemos falso o verdadero. ¿El dejar de pecar y ser santo hace salva a una persona? ¿Me toca a mí? Sí, señor. ¿Cómo es? ¿El dejar de pecar y ser santo hace salva a una persona? Verdadero. ¿El dejar de pecar y ser santo hace salva a una persona según los ejemplos que vimos, mi hermanito? Dejar de pecar y ser santo hace a una persona salva? Falso. Falso, claro, conforme a lo que estuvimos viendo.
Vimos que no es verdad, ¿cierto? Mi hermanita, Pastor Gerardo, ¿ninguna religión puede salvar al hombre de la condenación del infierno? Ninguna, exacto. Tengo una pregunta. Sí, Si la Biblia dice ser santo, porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. obviamente, sí, señor, Y pero ahí y es santo, entonces al ser santo se va para el infierno. si es santo y no ha nacido de nuevo, porque hay santos que no han nacido de nuevo. Puede ser santo solo por fuera, ¿sí? ¿Sí? Ya, Como estuvimos viendo el ejemplo de Cornelio, de Nicodemo, que ellos conocían solo la palabra de Dios, pero no conocían a Jesús, ujú, ¿sí? ya. Entonces, por eso es que, bueno, mi hermanita Marley, entonces por eso es que podemos decir que no solamente por ser santos se va a ser salvos, sí, la santidad es antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo también. Recordemos que cuando nacemos de nuevo, cuando la persona nace, cuando se arrepiente, se convierte, empieza una santidad. Bueno, vamos con mi hermanita Bianca. Conmigo, profe. Mi hermanita Esperando Marley, que se me descargue total. sí. Bueno, lo único que necesitaba Nicodemo era nacer de nuevo para ver entrar al reino de los cielos. Hermanita Marley. Profe, ¿me la repite, porfa? Lo único que necesitaba Nicodemo era nacer de nuevo para ver entrar al reino de los cielos. Verdadero. Verdadero. Respóndame otra para si se le descarga, por favor. Sí, Cornelio oyó a Pedro y creyó en Jesús y fue salvo con toda su casa. verdadero, profe. Verdadero. Mi hermanita Bianca. Simón el mago se había convertido pero no era salvo. Verdadero. Verdadero. Mi hermanita Elia. Pablo tuvo todas las cosas por basura. Verdadero. Verdadero. Mi hermanito Guillermo. Judas estuvo con Jesús y no se perdió. Judas estuvo con Jesús y no se perdió. Falso. Falso. Muy bien, mi hermanito. Sí, porque recordemos que una persona puede ser santa y piadosa y temerosa de Dios como Cornelio, ser un religioso maestro de la palabra de Dios como Nicodemo, predicador del evangelio del reino y sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios como Judas. Puede convertirse, mandarse a bautizar y dejar la magia como lo hizo Simón el mago y tener un cambio de vida, pero si no se nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Por eso es que lo que uno a veces cierto se como que se quisiera decir, pero ¿cómo así que es santo y no es salvo? ¿Cierto? Uno puede pensar pero aquí ¿qué pasó? Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero puede, por eso decimos que la santidad es antes y después también. Antes de nacer de nuevo la persona ya puede ser santa, pero si la persona es santa, está en santidad, pero no ha nacido de nuevo, puede llegar a perderse. Entonces, por eso la necesidad que dice por eso Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver y entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Porque Nicodemo él estaba apartado para Dios y era santo, pero estaba perdido. Por eso él necesitó ir y oír y conocer a Jesús para poder llegar a ser salvo con toda su casa, con toda, ¿sí? Porque ellos eran unas personas, unos hombres muy ocupados, tenían sus cargos, pero eran temerosos de Dios, apartados para Dios, pero con pecado, nomás viendo ahí a Judas, mirando nomás ejemplo de Judas, que uno se queda pues meditando y pensando cómo Judas estando con Jesús, vivía con Jesús, caminaba con Jesús,
comía con Jesús, vio los milagros que había Jesús y cómo es posible que no, ¿cierto? No haya creído en Jesús y perderse de esa manera. O sea, uno se queda sin palabras y se revisa a uno mismo, porque Dios nos Sí. guarda de que uno pueda estar así, estar uno solamente andando con Jesús, más no le haya creído, más no le haya conocido, y porque vemos que no es por obras, ¿sí? Se le vino pasando lo que le pasó a Can. Todo el desierto viendo los milagros de Jesús y se perdió con toda su familia. En cambio, Rahab, que era una ramera, se salvó con toda su familia. Porque creyó. Por eso Ajá. es que dice que ellas van primero, porque ya no van a dudar en la condición. Ujú. Y bueno, Es le un damos ejemplo gracias a tremendo. Dios por esta noche, por este tiempo. No sé, no había ninguna preguntita por hoy, entonces vamos a estar orando. Amén. Y mi hermanita Nayeli, yo creo que se le fue el internet, ¿cierto, hermanita Marley? No, señora, se desconectó porque ya le cogió el sueño, porque tiene que madrugar mañana, no sé a qué horas entra. Es que Ah, le ya. cambia mucho el horario, a veces entra a las 5 de la mañana, a veces entra a las 6, entonces me escribió y me dijo que no, que el sueño le ganó. Le ganó. Entonces no desconectó y no que se durmió. Sí, prácticamente. Bueno, Conectó, pero ¿qué tal vemos estos temas? ¿Qué tal vemos este tema de estos ejemplos? Lo pone uno a pensar, ¿cierto? Sí, son importantes. Soy muy buenos para reflexionar. Por eso es que estamos mirando ahí que no es nacer de nuevo. Ujú. Entonces, eso no es nacer de nuevo, ¿sí? Sí. Cuando vimos ahí estos ejemplos, siempre meditemos, leámoslo en nuestra casa, este ejemplo de Cornelio, de Nicodemo, de Simón, también de Pablo, que no es seguir una tradición, porque Pablo seguía una tradición, pero estaba perdido, aunque él quería cumplir la ley porque era fariseo de fariseo y él quería cumplir la ley, pero estaba perdido, no conocía a Jesús. Y cuando por eso es que él es uno de los... Yo creo que sí. Sí, mi hermano, sí, pastor. El caso más impresionante ahí es el de Judas. Judas, sí. Cuando usted reflexiona, el de Judas fue el caso más relevante porque es que eso es muy impresionante la experiencia que él tuvo con Jesús. Sí, Ser uno de claro. los 12, participar y ver Y y perderse. sobre todo que él estuvo parte en el ministerio, Por eso, claro. enseñaba, bautizaba, echaba fuera demonios y Dios lo respaldaba, pero estaba perdido. Por eso es que uno no le garantiza a una persona que eche fuera demonio, que haga un milagro, que hable en lenguas, que esté salva. Eso no le garantiza a uno. Le garantiza es que la persona haya nacido, que hayamos nacido de nuevo y seamos esas nuevas criaturas, ¿cierto? Y eso es lo que garantiza la salvación, no que digo que uno se, como dice el Señor, que ellos llegaron glorificando a Dios, llegaron contentos porque pudieron echar fuera demonio. Entonces el Señor, ¿qué les dice? Que no No se te aparte. maravilles de esto, sino que tenga en cuenta, alégrense que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Exacto. Y nosotros debemos gozar es que nuestro nombre no se vayan a borrar del libro de la vida. Que pedir al Señor, por favor, que nuestro nombre no se vayan a borrar del libro de la vida. Y el nombre de nuestros hijos, de nuestra familia, porque echar fuera un demonio, eso es parte de lo que el Señor respalda, su evangelio, ¿sí? Sí. Respalda su palabra. No nos respalda a nosotros, sino su palabra. Porque Sí. es de Él y Él es el que hace todo, no nosotros. Nosotros no hacemos nada. Él es el que hace todo. Entonces la gloria sea para Dios y que nos dejemos usar por el Señor y el Señor nos capacite cada día y nos ayude a ser esos obreros aprobados porque en las manos del Señor podemos ser muy útiles para que otras personas también puedan conocer esta verdad, ese privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros de poder conocer y estar conociendo esta verdad y poder salir de muchas dudas y quitar muchas dudas que a veces salen a ver en nuestro corazón, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Alguien por favor nos apoya en la oración? Hermano Guillermo, hay tiempo que usted no ora. ¿Ya durmió?
Se me va. Se le va a ir el internet a mi hermanita Marley. Se le va a descargar. Mi hermanita Elida puede acompañarnos en la oración. ¿Se le fue el internet también? No, aquí estoy. Bueno, mi hermanita. Por No se ha favor, dormido todavía. puede No, hacer la estoy oración de... buscando. Estoy acomodada. Bueno, mi hermanita Elida, muchas gracias. Bueno. Padre Dios, te damos gracias, Padre Santo, de haber terminado de estar en tu presencia, Padre. Gracias por permitirnos aprender cada día más de ti. Te damos gracias porque en realidad estamos conociendo. Te damos gracias por todas las cosas que en realidad tú nos estás enseñando, Padre Santo. Gracias por la noche, gracias por la vida, gracias por darnos el privilegio de estar ante tu presencia, enseñándonos y capacitándonos para salir como obreritos que somos ante el mundo a dar por conocer tu palabra. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanita. Amén, Gracias. amén. Damos gracias a Dios por esta noche. Dios los bendiga y los guarde, mis hermanos. En el nombre Amén. de Jesús.